Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Jorge Velandia, estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy tengo el gusto de presentarles mi proyecto de grado titulado El deber autónomo kantiano como un fundamento de la inalterabilidad ética, una crítica racional a las prácticas culturales contemporáneas. El propósito de esta investigación es reflexionar críticamente sobre una problemática que cada vez se hace más visible en nuestra sociedad. Se trata de la relativización de los principios éticos y la normalización de conductas que, aunque moralmente son incorrectas, también son justificadas socialmente bajo la idea de la viveza, la astucia o el beneficio personal, o lo que conocemos más común como el avispado. Actualmente vivimos en un contexto donde muchas acciones contrarias a la ética ya no generan rechazo colectivo, sino admiración. Expresiones como el vivo vive el bobo, hay que ser avispado o si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Y otras más que muestran ciertos comportamientos deshonestos que han dejado de verse como faltas morales para convertirse en estrategias aceptadas socialmente. En Colombia, por ejemplo, se ha vuelto común observar situaciones como ofrecer dinero para evitar una multa, alterar información para obtener beneficios, aprovecharse del desconocimiento de otros o incumplir normas siempre que no exista una consecuencia inmediata. Lo preocupante no es únicamente la acción en sí misma, sino la manera en que culturalmente estas prácticas se justifican y hasta se celebran. A partir de ello surge una de varias preguntas, como ¿cómo puede la ética del deber kantiano recuperar su vigencia en una cultura que normaliza la trampa y relativiza la moralidad? ¿O puede el deber autónomo planteado por Immanuel Kant servir como fundamento para defender una ética inalterable frente a las prácticas relativistas de la cultura contemporánea? El problema de fondo es que la moral parece haberse vuelto flexible. Muchas personas consideran que una acción puede ser correcta o incorrecta dependiendo del contexto, del beneficio obtenido o de la necesidad del momento. En otras palabras, la ética deja de entenderse como un principio universal y pasa a depender de la conveniencia individual. Sin embargo, esta investigación parte de una idea diferente. La ética no puede fragmentarse ni adaptarse según el interés personal. Desde la filosofía kantiana, actuar moralmente significa obedecer principios racionales universales, independientemente de las circunstancias o de las ventajas particulares. Para Kant, afirmaba que obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal. Esta frase resume gran parte de su pensamiento moral. Para Kant, una acción no es correcta porque produzca buenos resultados o porque beneficia a alguien, sino porque responde al deber y puede ser válida para todos sin contradicción. Es por ello que cuando una persona traiciona conscientemente un principio moral, no solamente afecta a otros, sino también a sí misma porque rompe la coherencia entre su razón y sus acciones. Desde esta perspectiva no existen pequeñas faltas éticas ni actos antiéticos inocentes, ya que toda acción contraria al deber deja una huella en la conciencia moral. La investigación se justifica precisamente en la necesidad de analizar críticamente estas prácticas culturales contemporáneas desde una ética racional sólida. Vivimos en una época donde muchas virtudes parecen haber invertido su significado. La honestidad suele verse como ingenuidad, mientras que la astucia parece sacar ventaja. Se interpreta como una inteligencia práctica. Este fenómeno ha sido analizado por uno de los sociólogos y filósofos más destacados como Simon Bowman, quien plantea que en la modernidad líquida las referencias éticas se vuelven inestables. Según él, las normas morales dejan de ser guías firmes y se transforman en opciones flexibles que sujetas a la conveniencia individual. Es decir, la sociedad contemporánea ha construido una moral cambiante donde lo correcto depende del contexto y no de principios universales. Frente a esta situación, la filosofía kantiana representa una postura profundamente crítica, porque sostiene que la dignidad humana y el deber moral no pueden negociarse. Ahora, ahora bien, pasando al objetivo general de esta investigación, este consiste
especialmente en comprender críticamente la inalterabilidad ética en la cultura contemporánea mediante el estudio filosófico y hermenéutico de la razón práctica de Immanuel Kant. Este objetivo busca analizar principalmente cómo el pensamiento kantiano puede adoptar elementos para cuestionar las prácticas culturales que relativizan la ética y convierten el deber moral en algo secundario frente al interés individual. En relación con el marco teórico, uno de los ejes centrales es la crisis de valores y el relativismo ético. Como mencioné anteriormente, Zygmunt Bauman explica que en la modernidad líquida las estructuras éticas se vuelven frágiles e inestables. Las relaciones humanas, las instituciones y las normas ya no poseen la solidez de épocas anteriores. Todo parece cambiar rápidamente, incluyendo la forma de entender lo correcto y lo incorrecto. Bauman sostiene que el individuo contemporáneo vive una sociedad marcada por la incertidumbre y el consumo, donde las decisiones morales suelen adaptarse a intereses momentáneos. En consecuencia, la ética pierde estabilidad y se transforma en algo negociable. De igual manera, la filósofa Adela Cortina aporta una reflexión importante sobre la necesidad de recuperar una ética ciudadana basada en la dignidad y la responsabilidad. Cortina critica las sociedades donde el valor de las personas depende únicamente de su utilidad económica o social. Por otra parte, Victoria Camps, una filósofa, señala que las sociedades democráticas requieren ciudadanos éticamente responsables y no simplemente individuos guiados por el interés personal. Según Camps, la ética no puede reducirse a normas externas, sino que debe constituirse desde la conciencia y la educación moral. En cuanto a Kant, uno de los aspectos fundamentales abordados en esta investigación es la razón práctica. La razón práctica es la capacidad que posee el ser humano para orientar sus acciones conforme a principios racionales. Para Kant, la moralidad no surge de las emociones ni de las consecuencias, sino de la razón misma. Ahora bien, dentro del marco conceptual se definieron varios términos importantes para esta investigación. El primero es el concepto de deber, que hace parte de él como tal. Para Kant se trata de la necesidad de realizar una acción por respeto a la ley moral. No depende de emociones ni inclinaciones personales. Ahora bien, también se define la autonomía moral como la capacidad racional del sujeto para actuar conforme a principios universales libremente aceptados. Otro concepto que es importante es la dignidad humana, entendida esta como el valor intrínseco que posee toda persona por el hecho de ser racional y autónomo. Desde Kant, la dignidad implica que ningún ser humano debe ser tratado únicamente como medio para alcanzar los fines particulares. Ahora bien, el concepto de inalterabilidad ética, entendido como la permanencia de principios morales racionales que no pueden modificarse según las consecuencias o las circunstancias o incluso las conveniencias personales. Esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo de carácter teórico reflexivo. Esto significa que no busca medir comportamientos mediante estadísticas ni establecer correlaciones numéricas, sino comprender críticamente un fenómeno ético y cultural a partir del análisis filosófico. La elección de este enfoque responde directamente a la naturaleza del problema planteado. La investigación pretende analizar cómo ciertas prácticas sociales contemporáneas relativizan la ética y cómo el pensamiento kantiano puede ofrecer una crítica racional frente a dichas conductas. Dentro de este enfoque se utilizaron principalmente dos técnicas de investigación: la revisión documental y el análisis filosófico de textos, algunos de ellos. La revisión documental permitió construir el marco teórico a partir de fuentes primarias y secundarias relacionadas con la ética, la filosofía moral y la cultura contemporánea. Por su parte, el análisis filosófico hizo posible establecer relaciones y tensiones y continuidades entre diferentes autores y corrientes de pensamiento. Pues prácticamente en conclusión, este trabajo propone una reflexión crítica sobre la cultura contemporánea colombiana a partir del pensamiento moral de Immanuel Kant. Se demuestra que muchas prácticas socialmente aceptadas reflejan formas de relativismo ético que debilitan la dignidad humana y la autonomía moral. Frente a ello, el deber autónomo kantiano aparece como una alternativa filosófica capaz de defender la existencia de principios éticos universales e inalterables.
La investigación no pretende idealizar una moral perfecta ni desconocer la complejidad de la vida social, pero sí cuestionar la normalización de conductas que atentan contra la integridad ética. Finalmente puede afirmarse que recuperar el valor del deber moral no significa regresar a posturas rígidas o dogmáticas, sino reconocer que una sociedad no puede sostenerse únicamente sobre la conveniencia individual. La honestidad, la dignidad y el respeto por el otro no deberían verse como signos de ingenuidad, sino como fundamentos esenciales para la convivencia humana. Muchas gracias por su atención y por supuesto estaré dispuesto a escuchar sus preguntas y observaciones. Éxitos.